Bueno, pues si habéis quedado con ganas de europeo, no os preocupéis, porque Oli nos lleva de vuelta a Yermo y nos va a hablar de los futuros de Cixin Lu, la tierra errante. Pues tío, Oli, dale caña a la zambomba. Pues sí, por fin tenemos aquí la primera de la obra de estos futuros de Cixin Lu, ¿no? Que nos trae Yermo Editorial. Ya hemos hablado muchas veces de esta nueva serie de cómics por aquí, así que no me voy a enrollar introduciéndola demasiado. Y solo diré eso, que Cixin Lu ya está considerado como uno de los grandes escritores de ciencia ficción de todos los tiempos, nacido en China, obviamente, y ganador de multitud de premios por sus diferentes obras, incluido el premio Locus y el premio Hugo, que son muy, muy top. A partir del éxito de su novela y relato, se planteó la idea esta de llevar a cabo adaptaciones al cómic de alguna de ellas, y así nace esta colección que acaba de llegar a España y que cuenta ya en Francia con 15 volúmenes hasta la fecha, todo ello independientes los unos de los otros, y todo ello siempre con grandes autores europeos y chinos, en tanto a los lápices como en los guiones. El que os traigo hoy es quizá la adaptación de uno de sus relatos cortos más populares, está La Tierra Errante, que quizá os suene por su adaptación cinematográfica china, que podéis ver en Netflix, y que es toda una superproducción. El cómic, por su parte, pues nos lo traen Christoph Beck, al que conocemos de aquí en España de sobra por obras como Prometeo o Tinieblas, por ejemplo, y Stefano Rafael, que también ha participado en Prometeo o en Deepwater Prison junto al mismo Beck. La historia viene a situarnos en un futuro bastante crítico para la humanidad, ¿no? El Sol está a punto de morir y cuando esto suceda, la explosión se nos llevará por delante a todos. En vista del panorama, pues se inicia un proyecto a grandísima escala, que no es ni más ni menos que construir multitud de reactores en la Tierra y posteriormente emplearlos para desplazarla y alejarla de la órbita solar en dirección a la constelación de Alpha Centauri, que es donde se encuentra la estrella más cercana que puede permitir la vida. Será un viaje que se calcula durará 2500 años y que por tanto pues van a ser las generaciones futuras, ¿no?, las que deberán finalizarlo. Y con esta idea tan evocadora y llamativa, al menos para mí, se inicia una historia en la que vamos a acompañar a nuestro protagonista durante toda su vida, comenzando lógicamente por el nacimiento, que tiene lugar cuando este éxodo que os comento, este éxodo planetario, ¿no?, está a pocos años de empezar y se desarrolla pues en los años venideros, cuando pasa un poco más la chicha, digamos, ¿no? En el cómic veremos los últimos preparativos, por ejemplo, el inicio de este viaje y algunos de los primeros obstáculos, ¿no?, y problemas con los que la humanidad se va a ir cruzando, todo ello siempre visto desde una óptica bastante realista, ¿no?, por poner un ejemplo, más en la línea quizá de películas como Interstellar que de otras típicas con alienígenas o criaturas espaciales de este tipo, vamos, que no es una ciencia ficción muy fantasiosa, más allá de el hecho de desplazar la Tierra mediante reactores, pero bueno. Y Oli, un apunte. Y hay que también decir que es que la rotación de la Tierra para. Correcto, efectivamente. Ese, digamos, la primera parte, está dividida como en tres partes del cómic, ¿no? Y la primera, digamos, que es los reactores se emplean para frenar la rotación de la Tierra, ¿no? Que de hecho lo que hace eso es que queda una parte del planeta casi de noche perpetua, digamos, ¿no?, durante mucho tiempo, y el otro es iluminado por el sol. Es el primer paso, efectivamente. Y bueno, ya hablando sobre mi opinión, pues personalmente toda esta odisea que nos cuenta, la verdad que a mí como idea, como digo yo, como el concepto, ¿no?, me ha parecido apasionante. Me ha tenido enganchado el cómic de principio a fin, a pesar de algún problemilla que ahora os voy a contar. Y esto ha sido sobre todo gracias a esa capacidad que tiene, ¿no?, la historia original, ya no voy a decir el cómic, sino la idea, el guión, ¿no?, de siempre quererte hacer saber más, ¿no? Siempre un poquito más. Primero te preguntas cómo serán los reactores, cuando te los muestras, qué sucederá en el momento este en que los activen. Ya después, cuando están en marcha, podrán salir de la atracción del Sol, ¿no? Y luego alcanzarán el cinturón de asteroides, etcétera, etcétera. Te vas preguntando todo este tipo de cosas y a mí el cómic me iba arrastrando página a página hasta el final, que inevitablemente me dejó con ganas de más, ya que, como he dicho antes, no podemos olvidar que está basado en un relato corto. Y realmente con esto podrían haber hecho una novela larga o incluso una trilogía si hubieran querido. Así que normal que te quede esa sensación un poco de quiero más, ¿no?
De hecho, a pesar de abarcar únicamente la vida de un solo personaje, como digo, que es el protagonista, y no la de 30 generaciones, ¿no? Como podía haber pasado si queríamos ver la historia casi completa, digamos, en este cómic lo que pasa es que suceden tantas cosas y son tan grandes que la sensación es de estar todo como muy comprimido, ¿no? Muy resumido. Cada pocas páginas, de hecho, damos como un salto en el tiempo hacia adelante, ¿no? Lo que hace que ya usen las típicas cajas de texto, ¿no? O diálogo explicativo entre los protagonistas. El cómic nos tiene que poner al día de nuevo sobre la situación actual de la Tierra errante, ¿no? Cada pocas páginas. Y eso, la verdad, que a la narrativa le resta un poquito de ritmo. Sí, es demasiado como elíptica la narrativa, y lo que tú dices es que es muy explicativo las cajas de texto y tal. Y es algo que hace continuamente. Hostia, pues no le puede pegar menos a una historia de este calibre, ¿no? Por si me estás diciendo que se acerca más a la ciencia ficción de Interstellar que a cosas de batallitas y demás, tener tanto globo explicativo, no sé, ¿no? O sea, no me encaja. Es precisamente eso, no hay una acción, digamos, de gente matándose que solo es muy visual, sino que es un poco más lo contrario. Es una odisea enorme de muchos años, donde durante muchos años no va a pasar nada. Entonces, por eso continuamente tienen que estar dando saltos en el tiempo hacia adelante para ver qué ha pasado, porque los cambios no es de un día a otro, los cambios a lo mejor pasan 10 años hasta que suceda algo interesante, ¿no? Hasta que alcanzamos, por ejemplo, Júpiter. Por eso mismo digo que pienso que a lo mejor la narrativa debería ser más visual, que apoyarse tanto en estos globos de texto, ¿no? Es lo que digo yo, que a lo mejor te puede hacer como más árido, porque muchas veces los lectores que tenemos más bagaje no hace falta menos, y esto es un impedimento al final. Tú lo que quieres es que avance la historia, que avance a buen ritmo, y yo creo que este tipo de historia es la típica donde funciona tan bien el menos es más, ¿no? Que te lo muestres más con imágenes, tú pones lo que falta en esos huecos y tiras para adelante, así se disfruta más, pero bueno. Yo creo que ha fallado quizá un poco, ¿no? Aquí la habilidad del guionista, ¿no? Yo creo que ve que podría habérselo ocurrido un poquito más, ¿no? Y no haberse limitado simplemente. Es que el problema es que no me he leído el relato original. Sí he visto la peli, pero no me he leído el relato original, y entonces no puedo saber si es una adaptación muy literal, ¿no? A lo que pasaba allí. Pero me da la sensación que a eso ha sido un poco, ¿no? Quería adaptarlo literalmente, y a veces es más sencillo, pues ponerte unas cuantas cajas de texto y tal, más largas, y con eso tiramos. Si se lo hubiera currado más, lo que tú dices, hubiera utilizado un poco más, dejar en la cabeza del lector quizás, ¿no? Cómo enganchar todas las partes que nos van contando y demás, hubiera sido más interesante. Es que a mí, desde mi punto de vista, le pasa un poco como a la película de Origen, que es se gasta mucho tiempo explicándote qué es lo que está pasando, que realmente se come mucho del contenido del cómic, explicándote qué coño está pasando, por qué están pasando estas cosas. Y entonces ya cuando va a empezar, digamos, venga, ya sabes lo que te está pasando, ahora te vamos a contar la historia. Realmente se ha comido prácticamente todo el cómic. Correcto. Porque es que también es un cómic, una historia que no es una historia, como te digo yo, no es ni de personajes, ni que pase algo realmente atrayente a los protagonistas. Es que la historia es cómo la Tierra se va volando y se pira. Yo creo que es la clave. Entonces, por eso es verdad que no es una historia a la que podamos empatizar con los personajes, o que estos tengan mucha profundidad, ¿no? Aquí no vamos a encontrar nada de eso. De hecho, el protagonista es que es súper frío. En parte un poco por el concepto que tienen, ¿no? De la época, las relaciones de la época y de la vida, que todo eso te lo explican en el cómic, que ha cambiado con respecto a las que tenemos hoy día, ¿no? Y en parte por eso, porque es que yo creo que al cómic no le interesa detenerse en esos aspectos, al menos no más de lo necesario. Soluciona cualquier drama que surja entre el prota y su pareja, por ejemplo, en un par de viñetas y ala, y seguimos centrándonos en lo que nos interesa de verdad, que básicamente es esa odisea, ¿no? Del planeta. A mí la verdad que el cómic empezó dándome mucha desazón, ¿no? Esa sensación de desazón, pero luego es verdad que, como tú dices, luego fue frialdad lo que me fue transmitiendo. Efectivamente, a mí eso es algo que me encantó, la verdad tengo que decirlo. Me creó como tristeza, soledad, una sensación de soledad enorme, ¿no? Desazón, me sentía como un puntito ahí en el universo. Y eso yo creo que es una de las cosas que más me ha gustado a nivel de guión, y cómo consiguen al final esa sensación, ¿no? Y finalmente ya el apartado del dibujo, pues nada, decir que me ha parecido bastante normalito. Es un dibujo muy parco en detalles, ¿no? Si me apura, es tan frío como a veces lo es el guión. Sobre todo estamos acostumbrados como estamos a estos nivelazos dentro del cómic europeo, ¿no? Además tiene un coloreado bastante, también eso, está bastante frío, bastante aséptico, ¿no?
aunque eso sí, tiene algunas escenas muy espectaculares que encima van reforzadas por el uso ese de las páginas desplegables, ¿no? Para mostrarnos viñetas que tienen a veces un tamaño de hasta 4 páginas, ¿no? Cuando la abres, o incluso 5, creo que hay una que es enorme. Cuando ves los reactores por primera vez, tienes el cómic abierto y te hace falta un sofá para poder ver la viñeta esa. Sí, es bastante impresionante. Y te da un poco la sensación esa de inmensidad, ¿no? Que es lo que busca muchas veces. Sí, esas partes son espectaculares. Y como tú dices, a mí el dibujo me pareció demasiado ramplón. Pues, por ejemplo, había cosas como que era poco dinámico en el... total. Era como, sobre todo cuando había... que a lo mejor te quería transmitir la frialdad entre los personajes, pero era como aquí un poquito más de vidilla, ¿no? No sé. Yo, es verdad que en ese aspecto yo no le achaco el tema de frialdad, que lo está tan subrayado durante toda la obra, porque creo que es que lo busca y me gustó esa parte. Pero lo que tú dices de que es un dibujo muy ramplón, muy común, ¿no? Muy que no te marca para nada, eso es verdad. Y encima yo creo que el color tampoco ayuda. Están ahí los dos un poco en lo normalito, lo aceptable, el 5, y ya está. En fin, ya en definitiva decir simplemente que La Tierra Errante me ha parecido pues un relato asombroso, digamos, ¿no? Que esa sensación de sorpresa continua, de asombro, al menos a mí, que me gustan mucho estas historias, y sobre todo muy interesante, que yo creo que gustará a la gente, a los amantes de la ciencia ficción, de esa ciencia ficción que parte de ideas originales, ¿no? Y bien trabajadas, que ahí donde yo creo que Cixin Liu se nota que se le ocurrió, que tuvo una idea guay, y aquí pues la versión cómic, esta adaptación pues no es perfecta, obviamente, lo hemos comentado, eso está claro, aunque sí que me ha parecido cumplidora y creo que logra transmitir la sensación de inmensidad, ¿no? Y esa terrible soledad que yo creo que es lo que busca y que para mí ha sido muy interesante, que a mí por lo menos me dejó reflexionando, ¿no? Al cerrar el tomo. Y como curiosidad voy a decir que la película de Netflix, que adapta este mismo relato, tira por caminos muy diferentes, mucho más hollywoodiense, como decía antes, una superproducción a lo bestia, brutal a nivel visual. Y casi se puede ver como una continuación con nuevos personajes partiendo de las últimas páginas de este cómic. Es decir, que es una cosa un tanto particular. Pero bueno, sea como sea, yo creo que es una historia que vale la pena visitar, tanto en película como en cómic, o por supuesto en el relato. Pues si queréis haceros con esta obra que os comentaba el Tito Oli, los futuros de Cixin Liu, que sepáis que os podéis hacer con ella por 34 eurillos con esta tapa dura que nos trae Yermo Ediciones.